antes de empezar, siéntate un momento, tráete tu café, tu té, tu agua o lo que tengas a la mano. Baja un ratito el ruido del mundo. Hazte un espacio para ti. Este espacio no es para escucharlo con prisa, es para sentir y pensar con calma. Te preguntarás el por qué. Pues, la verdad, no vamos a hablar de un tema cualquiera. Vamos a hablar de algo que pasa todos los días en los colegios, en los pasillos, en los recreos, pero que casi nunca se nombra. La discriminación hacia estudiantes que viven en zonas rurales. Y quizá tú lo has visto, quizás has sido testigo, o quizá, sin querer, has sido parte. Pero antes de entrar al tema, quiero que pienses en esto. Todos cargamos historias de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestras formas de hablar, de nuestras comidas, nuestras costumbres. Pero, ¿qué pasa cuando esa historia llega a un lugar donde la juzgan, donde te miran raro solo porque no hablas igual, donde se burlan de palabras que aprendiste desde niño? Y ahí entra la palabra que necesitamos decir sin miedo: discriminación. Sí, suena fuerte, y lo es, pero tiene una explicación simple. La discriminación es cuando tratan mal a alguien por algo que no debería importar, por su origen, su acento, su ropa, su cultura, su forma de vivir. Es cuando te hace sentir menos, cuando en realidad vales muchísimo. Y lo doloroso es que esto pasa en los colegios, donde se supone que todos deberíamos aprender, convivir y crecer juntos. A veces empieza con una broma inocente, como un chistecito, pero termina convirtiéndose en una herida que acompaña a esa persona durante años. Y cuando te hace sentir que no encajas, aparece algo llamado aculturación. Tranquilos, no es un término complicado. Aculturación significa cuando alguien siente tanta presión por ser aceptado que empieza a cambiar quién es. Deja de usar palabras de su pueblo, cambiar su forma de vestir, ocultar sus costumbres. Se adapta, pero no porque quiera, sino porque tiene miedo. Y eso sí duele. Y pensar que todo esto ocurre en un país tan diverso como el nuestro, donde cada región tiene colores, sabores y formas de hablar únicas. ¿No es irónico que algo tan valioso se convierta en motivo de burla? Aquí es donde entran dos conceptos importantes. Primero tenemos la multiculturalidad, que significa que en un mismo lugar hay muchas culturas, pero no se conectan. Es como cuando en tu salón hay chicos de distintos lugares, pero cada uno está por su lado. Coexisten, pero no se hablan, no se conocen, no se respetan realmente. Luego tenemos la interculturalidad, que la verdad deberíamos buscarla. La interculturalidad no es solo convivir, sino conectarnos, aprender del otro, respetarlo, entender que tu compañero no es raro, simplemente viene de una cultura distinta. Y eso no lo hace menos, lo hace alguien con una historia diferente que vale la pena escuchar. Y ahora quiero que te preguntes algo, no para que te sientas mal, sino para que reflexiones. ¿Cuántas veces viste a alguien ser molestado por cómo habla y miraste hacia otro lado? ¿Alguna vez te reíste de un chiste que humillaba a alguien sin darte cuenta del daño? ¿O tal vez has sentido tú mismo que tenías que cambiar para que te aceptaran? Porque la discriminación no solo lastima, también rompe silencios internos, quiebra inseguridades y apaga identidades. Y no debería ser así. Nadie debería sentirse menos por venir de un lugar diferente. Nadie debería tener vergüenza de su origen. Nadie. La educación es más que tareas y exámenes. Es aprender a ver al otro con empatía. Es reconocer que todos merecemos respeto. Entender que la diversidad no es un problema, es una riqueza. Y por eso hoy estamos aquí, para hablar, para cuestionar, para incomodarnos un ratito, pero también para despertar. Despertar empatía, despertar conciencia, despertar esa idea de que podemos hacer del colegio un espacio más humano. Así que, como dije al inicio, siéntate, relájate y acompáñanos. Este episodio es una invitación, una pausa necesaria, un momento para pensar en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo nuestras acciones pueden cambiarle el día o la vida a alguien. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Cultura en el Micro y hoy vamos a hablar de experiencias reales, de ideas que te harán pensar y de por qué valorar nuestras diferencias puede cambiar la forma en la que convivimos con todos. Muy bien,
Cuando hablamos de educación, nos gusta imaginar que todos convivimos en igualdad, pero la realidad, lamentablemente, nos cuenta otra historia. En muchos espacios educativos, los estudiantes que provienen de zonas rurales siguen enfrentando la discriminación. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera entendemos de dónde nace. Para comprender esta problemática, primero tenemos que reconocer algo importante. Nuestras escuelas y universidades son espacios multiculturales. Eso significa que conviven personas con distintas formas de hablar, vestir, pensar, aprender y vivir. Pero convivir no siempre significa comprenderse. Cuando la multiculturalidad no viene acompañada de diálogo, apertura y respeto, comienzan los conflictos. Muchos estudiantes de zonas rurales llegan a entornos urbanos donde predomina una cultura muy distinta a la suya. Y allí aparece algo fundamental: el choque cultural. El choque cultural es esa sensación de no encajar porque las normas, las expresiones e incluso la forma de relacionarse son completamente distintas. A veces, sin darnos cuenta, miramos otras culturas desde nuestros propios criterios. A eso se le llama etnocentrismo. Creer que lo que conocemos es lo correcto y que lo demás está mal, es menos o está atrasado. Por ejemplo, frases como "mi cultura es la mejor". Este tipo de pensamiento alimenta muchos estereotipos hacia lo rural. Hablan raro. También decir "no saben tanto", "no están preparados" o que ellos son atrasados. Y esos estereotipos se transforman en prejuicios y los prejuicios en discriminación. Lo más delicado es que muchos de estos estudiantes llegan con una identidad cultural sólida, completamente formada. Sus costumbres, su forma de hablar, su manera de relacionarse, su forma de expresarse con el mundo, pero en contextos donde se valora más lo urbano. Esa identidad termina viéndose como algo que deben ocultar para encajar. Y eso genera inseguridad, baja autoestima y sobre todo una profunda sensación de no pertenecer a esa cultura. En teoría, nuestras aulas deberían ser espacios interculturales donde las culturas no solo convivan, sino que dialoguen, se escuchen y se valoren mutuamente. Pero en la práctica, todavía estamos atrapados en una multiculturalidad pasiva donde cada quien está, pero nadie realmente reconoce al otro. Interculturalidad significa respeto, más interacción, más aprendizaje mutuo, mayor convivencia. Solo así una sociedad diversa se vuelve también justa. Por eso, esta problemática no es solo educativa, es una realidad, es profundamente cultural. La discriminación hacia estudiantes rurales nace de estereotipos, del etnocentrismo, de la falta de sensibilidad cultural y de la ausencia de verdadera interculturalidad en las aulas. Para entenderla mejor, ahora los invito a escuchar testimonios reales, testimonios que revelan cómo se vive esta experiencia en el día a día. Ahora que hemos podido comprender la problemática sobre la discriminación que enfrentan muchos estudiantes por su lugar de origen, queremos conocer la perspectiva de estos estudiantes. Por eso hemos realizado 4 entrevistas a estudiantes de secundaria, para que ellos puedan explicarnos qué está pasando en las aulas y qué hacen cuando experimentan o presencian actos de discriminación. ¿Has observado cómo reaccionan los docentes ante situaciones de discriminación? ¿Cómo reaccionan tus demás compañeros?
En lo personal creo que sí. Yo tengo una compañera que viene de Puno. Ella es muy bonita y es bastante popular, pero por el simple hecho de que ella es de Puno y no de Arequipa, siempre terminan diciéndole lo mismo, no, es que tú eres de Puno y así. Entonces ella se siente mal por eso y hay veces en las que ha tratado de esconder que es de Puno, pues que es de otro lugar y se siente mal. Y yo le digo que no. Por ejemplo, yo soy de Abancay y yo no me siento mal por eso. Y yo se los digo a mis compañeros y pues a ellos no les importa, pero en su salón sí le toman mucha importancia y eso le hace sentir mal. Y yo creo que podríamos mejorarlo con el simple hecho de no avergonzarnos de dónde somos y no pensar que venir de otro lugar es malo, porque no tiene nada de malo ser diferentes, no todos somos iguales y no podemos ser todos iguales. ¿Por qué es importante que todos los estudiantes, sin importar de dónde vienen o cómo son, sean tratados con respeto e igualdad? Porque todos somos iguales y nadie debería ser juzgado ni maltratado por ninguna persona. Todos, no importa de dónde vengamos o qué raíces tengamos, todos tenemos el mismo derecho y todos somos iguales. ¿Cómo crees que se siente alguien que es excluido por venir de otro lugar y qué podría hacer en el colegio para que eso no ocurra? Bueno, me parece primeramente un tema muy importante y sensible y yo creo que alguien que es excluido solamente por venir de otro lugar se debe de sentir mal, ya que no encaja o no es aceptado, ya sea en un grupo de amigos, en el mismo salón o incluso algunas veces es excluido por los mismos docentes, porque es como que su identidad o su origen no son valorados. Y lo que podría hacer en el colegio para que no ocurra es fomentar la inclusión y el respeto por la diversidad cultural. También lo que podría hacer es organizar actividades que celebren las diferentes culturas y tradiciones. Y además, lo más importante creo que sería hablar sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia los demás. ¿Has observado cómo reaccionan los docentes ante situaciones de discriminación? ¿Cómo reaccionan tus demás compañeros? Pues sí, observé que varios profesores ven cómo algunos compañeros o compañeras realizan lo que es la discriminación hacia otros. Y pues mis profesores toman esa acción de reflexión, nos dan charlas, nos dan recomendaciones para evitar discriminar y hacer un tipo de bullying a las otras personas. ¿En qué nos puede afectar esto? En nuestra autoestima, todo, de quienes discriminan y quienes son discriminados. Y algunos compañeros reaccionan de una manera positiva y otros de una manera negativa, dependiendo de cada persona cómo quiera tomar el tema y si decide mejorar para bien o simplemente hacer mal. Todas las respuestas coinciden en un punto esencial. El respeto fomenta la comunidad. Cuando todos somos tratados de manera equitativa, el colegio se transforma en un lugar seguro, donde uno puede aprender sin temor y a valorarse a uno mismo. La igualdad no es algo opcional, es un fundamento básico para todos, para que tengamos las mismas oportunidades y podamos desarrollarnos de la mejor manera. Además de la toma de las entrevistas, hemos recogido, mediante una encuesta, tomada a 35 estudiantes de tercero de secundaria, distintas preguntas relacionadas sobre la discriminación y si en algún momento han sido víctimas o han visto actos de discriminación. Los resultados mostraron que muchos estudiantes mencionan haber presenciado actos de discriminación basada en el origen de un compañero o compañera. Algunos adolescentes señalan que estos comentarios hirientes y las bromas que se generan provocan malestar y vergüenza en las víctimas. Se observa un silencio muchas veces por parte de los estudiantes que prefieren no actuar y no decir nada, al igual que los docentes, que son muy pocos los que intervienen o buscan medidas para poder controlar este problema. Los entrevistados indicaron que los estudiantes se sienten tristes
e inseguros dentro de su aula, por tener la vergüenza de sus raíces y no valorar su identidad. Lo que hemos escuchado nos demuestra que la discriminación muchas veces no es muy evidente, pero sí deja huellas. Nadie tendrá que sentirse avergonzado por sus raíces o por su lugar de origen. Reconocer que la diversidad es importante y debe ser respetada es el primer paso para construir un colegio donde todos nos podamos sentir seguros. Cada uno de nosotros aporta algo único y esas diferencias son lo que enriquece nuestra comunidad. Si aprendemos a valorar a nosotros mismos y a los demás por lo que son, todos podremos vivir más contentos y unidos. A continuación, desarrollaremos cuáles son aquellos desencadenantes de la problemática. Y para ello, quiero invitarte a que te imagines por un momento lo siguiente. Quiero que te imagines por un momento lo que significa caminar todos los días, hacia donde en teoría deberías sentirte sano, salvo y seguro. Pero esto simplemente no ocurre. Un lugar en donde tu forma de hablar, la zona de donde provienes o incluso el lugar de donde tus padres trabajan se convierte en un motivo de burla y alejamiento, donde literalmente eres juzgado solo por ser quien tú eres. Este es el escenario que viven miles de estudiantes peruanos provenientes de zonas rurales y peor aún, en contextos con estudiantes que radican en zonas urbanizadas o privilegiadas. La discriminación no comienza siendo un factor grave, a veces inicia con comportamientos que muchas veces consideramos normales, una risa, un comentario, la imitación del acento o una mirada que refleja rechazo. Pero aquellos pequeños gestos normalizados e ignorados se acumulan hasta formar una carga emocional hacia los adolescentes afectados, quienes guardan silencio al encontrarse en una encrucijada social. Muchos estudiantes, a raíz de ello, comienzan a desarrollar sentimientos persistentes de inseguridad, miedo al hablar en público y temor adjudicado a situaciones sociales. Su autoestima se ve profundamente atacada, no porque ellos carezcan de alguna capacidad o habilidad, sino porque su entorno les envía el mensaje de que ellos son en esencia menos importantes que los demás. Dicho conflicto emocional genera con el tiempo vergüenza al hablar de sus orígenes, evitación de dicha temática, embotamiento emocional donde se inhibe la respuesta emocional, dificultades para expresar sus sentimientos y la pérdida progresiva de su identidad cultural y la confianza en sí mismos. Por ello, la discriminación no solo duele, degrada y desgasta emocionalmente a las personas que día a día tienen que afrontar las dificultades de relacionarse con su medio social. Dentro de los factores sociales que podemos encontrar como consecuencia de la problemática existen el aislamiento, la exclusión y los círculos de silencio, medios donde nadie cuestiona el comportamiento erróneo y se acepta la inclusión como el estatus. Ahora, cuando un estudiante es etiquetado por su procedencia rural, se genera una división dentro de las aulas que se refleja altamente en el comportamiento. Estas actitudes son tales como los grupos cerrados de amistades, quiénes son elegidos para formar parte de estos grupos, quiénes son el foco de la burla y quiénes son evitados. Muchos estudiantes, además, terminan experimentando el aislamiento no debido a una decisión personal, sino porque el contexto les enseña que no encajan. Las amistades son difíciles de conseguir y no deberían involucrarse con sus compañeros, y que el lugar de estudio se va a transformar poco a poco simplemente en un lugar al que van de paso. A esto también se le suma la cultura del silencio, donde los compañeros que observan y reconocen la discriminación no intervienen ni comentan al respecto, y no porque se los tache como malas personas o personas crueles, sino porque temen a las represalias de ser señalados. Esto resulta en una comunidad que observa y refuerza dichos comportamientos con su silencio. Una comunidad donde las injusticias tienen entrada libre a la vida de cualquier persona. Por otro lado,
el impacto a nivel académico es una consecuencia a la cual las víctimas de la problemática se ven más susceptibles debido al rol de las emociones al nivel atencional de las personas. Dicho a ello, la discriminación en el ambiente de estudio puede generar retraimiento a la participación en clases, evasión de actividades grupales, desmotivación a la asistencia al lugar de estudios, ansiedad a la exposición social dentro o fuera del lugar de estudios y por último, desencadena todo en el bajo rendimiento académico. A largo plazo, estos factores influyen en sus metas, en su autopercepción y la confianza suya para afrontar los problemas del futuro. Además, otra de las consecuencias menos comentadas dentro de esta problemática es la pérdida del arraigo y la distorsión de la historia personal del individuo para la construcción de su identidad. Muchos adolescentes reniegan de su origen, intentan ocultarlo, suavizan su forma de hablar o se alejan de sus costumbres familiares, por lo que aquello que es parte de su cultura e identidad comienzan a vivenciarlo como un obstáculo para la socialización. Por ello, dicha ruptura de su identidad generaría una sensación de desconexión con su cultura de origen, conflictos internos de identidad con su comunidad, vergüenza o pena ajena sobre su origen y por último, el debilitamiento del sentido de pertenencia y el orgullo cultural. Por todo ello, pensar que el adolescente llegue a sentir que debe esconder quién es para poder encajar nos muestra la gravedad del problema y nos recuerda que la discriminación no solo afecta al presente, sino que también afecta la forma en la que una persona construye, proyecta y visualiza su futuro. Finalmente, es importante mirar más allá del colegio. La discriminación sostenida durante la adolescencia tiene los efectos más duraderos en la adultez y tienen ellos en su etapa adulta una alta probabilidad de la reproducción del ciclo. Por ello, algunos estudiantes pueden crecer con desconfianza hacia los entornos urbanos, miedo a la socialización en ambientes nuevos, dificultades para establecer relaciones de igualdad, ansiedad social y una visión distorsionada de su propio valor como personas. Otros pueden replicar aquellos patrones discriminatorios no debido a que quieran dañar a alguien, sino debido a que aprendieron a verlo como una forma normal de tratarse con la gente y relacionarse con aquello que es diferente. La discriminación, cuando no se cuestiona, se convierte en un círculo de aprendizaje social que podemos transmitir de generación en generación. Y esto es triste, pero cuando se visibiliza y se le da la importancia debida al confrontarla, se puede romper dicho ciclo. Estas consecuencias, aunque profundas y en ocasiones silenciosas, no son inevitables. La escuela puede convertirse en un espacio donde la diversidad puede reconocerse como riqueza y no como motivo de división. Hablar de estas consecuencias no solo es describir lo que ocurre, sino concientizar sobre el impacto que podemos tener. La discriminación deja heridas, pero la educación, el diálogo y la empatía las sanan. Estas heridas pueden marcar el camino hacia una sociedad más justa, humana e inclusiva. En conjunto, el análisis teórico, las entrevistas y los resultados de la encuesta nos permiten comprender con mayor claridad, amplitud y profundidad cómo la discriminación hacia estudiantes provenientes de zonas rurales se manifiesta, se produce y se sostiene dentro de un espacio educativo. Lo que inicialmente podría verse como un simple choque cultural o como diferencias propias entre estudiantes con diversas procedencias, en realidad evidencia un fenómeno estructural mucho más complejo. Este se encuentra arraigado en estereotipos transmitidos de generación en generación, prejuicios normalizados dentro del discurso cotidiano y en una falta persistente de prácticas interculturales auténticas que reconozcan valores y promuevan la diversidad cultural presente en las aulas. Las voces de los resultados en los estudiantes,
recogidas a través de las entrevistas y encuestas permiten observar que la discriminación no siempre adopta formas explícitas o abiertas. Al contrario, muchas veces se disfraza de comentarios aparentemente inofensivos, bromas normalizadas, imitaciones burlosas del acento e incluso silencios que comunican un rechazo. Estos microactos, aunque parezcan pequeños, tienen un impacto significativo y las personas que lo reciben los internalizan, generando marcas emocionales que influyen en su forma de relacionarse con los demás, en su autoconcepto y en la autoconfianza para participar activamente en el entorno escolar. La discriminación, aún en su faceta más sutil, se convierte así en un obstáculo silencioso pero constante para su bienestar y su desarrollo integral. Además, el impacto no se limita al ámbito emocional. La experiencia repetida de exclusión afecta directamente a la motivación académica, la participación en clases, el involucramiento en actividades grupales y el sentido de pertenencia a la institución. Cuando los estudiantes perciben que su origen, su forma de hablar, o sus costumbres o incluso su apariencia constituyen motivos de burla o estigmación, su relación con el aprendizaje se ve comprometida. La escuela deja de ser un espacio de crecimiento para convertirse en un lugar donde deben vigilarse constantemente para evitar ser juzgados. Esto implica muchas cosas, como una carga emocional que interfiere no solo con su desenvolvimiento social, sino también con su rendimiento académico y su capacidad para proyectarse hacia el futuro con seguridad. La construcción de la identidad también se ve profundamente afectada. Diversos adolescentes comienzan a ocultar o minimizar partes esenciales de su historia personal. Suavizan su manera de hablar, evitan mencionar sus costumbres, sienten vergüenza del lugar de donde vienen o se distancian de prácticas familiares que antes valoraban mucho. Este ocultamiento identitario no es un acto voluntario, sino una respuesta de autodefensa ante un entorno que les envía el mensaje de que su cultura es motivo de burla o exclusión. Con el tiempo, esta faceta interna genera confusión, conflictos emocionales, pérdida de arraigo y una disminución del orgullo cultural. Así, la discriminación trasciende lo inmediato y se instala en el modo en el que el adolescente se comprende, se valora y se proyecta en el mundo. También reconocer estas dinámicas es imprescindible. Nos recuerda que el respeto no es únicamente una norma impuesta o un valor abstracto. Constituye la base concreta sobre el cual se construyen relaciones saludables, aprendizajes significativos y comunidades escolares capaces de escoger y acoger la diversidad de experiencias y procedencias. Una escuela que abraza la interculturalidad no solo evita el daño emocional, sino que potencia la riqueza humana que emerge cuando cada estudiante se siente visto, escuchado y valorado por quienes son. La diversidad cultural, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una fuente de aprendizaje, creatividad, fortalecimiento y mucha comunicación, si es abordada desde un enfoque sensible, crítico y respetuoso. Con esta comprensión más amplia de la problemática, contamos con los elementos necesarios para avanzar hacia unas propuestas educativas más conscientes, intencionadas y transformadas. Crear entornos educativos verdaderamente inclusivos implica no solo implementar estrategias aisladas, sino promover un cambio sostenido en la cultura institucional, como cuestionar prejuicios, formar a docentes en enfoque intercultural, fomentar espacios de participación estudiantil y fortalecer el diálogo entre la escuela, familias y la comunidad. Es una responsabilidad compartida que demanda compromisos, reflexión y la constancia. Transformar esta realidad no es una tarea sencilla, pero sí urgente. La discriminación sostenida no solo lastima a quienes la viven, también empobrece a la comunidad escolar en su conjunto, al limitar las posibilidades de construir unas relaciones basadas en la empatía, el establecimiento de un entendimiento mutuo y la justicia. Solo cuando la discriminación
es visibilizada, cuestionada y enfrentada de manera colectiva, es posible romper el ciclo que la perpetúa. Así, la escuela adquiere el potencial de convertirse en un espacio donde cada estudiante pueda expresar su identidad sin miedo, donde la diversidad se viva como fortaleza y donde nadie tenga que renunciar a su historia para sentirse aceptado. Construir este tipo de entorno no solo favorece el desarrollo integral de los adolescentes, sino que contribuyen a la formación de ciudadanos más conscientes, respetuosos y capaces de convivir en una sociedad plural. De esta manera, paso a paso, la educación se convierte en una herramienta poderosa para sanar heridas, derribar barreras y abrir caminos hacia un futuro más justo, humano e inclusivo para todos.